nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Mis estimados hermanos, a través de la tradición, la mayoría de nosotros aprendió que cuando citábamos a alguno de los apóstoles, siempre les anteponíamos el término san. Tanto así que esa influencia incluso ha quedado plasmada en algunas Biblias, incluyendo la Reina Valera del 60, en donde se cita, por ejemplo, al apóstol San Juan, al apóstol San Mateo. Eso a veces nos hace a nosotros pensar, a esto abonado la influencia de algunas producciones cinematográficas, nos hace tener la idea de que estas personas que anduvieron con nuestro Señor tienen unas características extraordinarias. Aún algunos creyentes en la actualidad y algunos predicadores todavía se refieren así, ¿verdad? San Juan, San Mateo. Acá casi procuramos siempre citar, por ejemplo, el Evangelio según Juan, el Evangelio según Mateo, porque la categoría de santo la tenemos todos los que hemos recibido a Cristo, porque hemos sido apartados para Dios. Ahora bien, yo le pregunto, habiendo explicado esto, yo le pregunto, ¿cómo se imagina usted que eran los apóstoles? Y no me estoy refiriendo a sus características físicas. ¿Cómo se imagina usted que era un día? Imagínese usted por un momento que pudiéramos tener la oportunidad de viajar en el tiempo, hermano, y compartiéramos un día con ellos. ¿Cómo se los imagina? Yo recuerdo hace años andábamos en un ministerio que hasta el día de hoy lo practicamos, que es andar en las escuelas, en las instituciones educativas, compartiendo temáticas con los jóvenes. Entonces andábamos un grupo como de 4 y de repente un muchacho se incorporó y dijo, no, pues yo quiero ir, y se incorporó. No sé, sinceramente, no sé qué expectativas tenía el muchacho respecto a ese grupo o ese grupito que desarrollábamos ese ministerio. Nosotros procurábamos llevar nuestro día de una forma muy, muy amena. Entonces, cuando no estábamos compartiendo en los centros educativos, por cierto que viajábamos en autobús todo el trayecto, siempre andábamos riendo, molestando, haciendo bromas entre nosotros. Entonces, cuando el muchacho vio eso, sospecho, hermano, no es que yo sepa, sospecho que se desilusionó, porque no lo volvimos a ver. No volvió a llegar, como quien dice, y estos son los que andan ahí en las escuelas orando con los jóvenes y son unos grandes relajos, haciendo escándalo. No sé, no lo volvimos a ver, hermano. Pero imagínese usted un día con los apóstoles, ¿cómo eran? ¿Cómo se desarrollaban? ¿Cómo eran? Probablemente nosotros pensaríamos, repito, muchas veces influenciado por la tradición, por las producciones cinematográficas, que eran personas que quizás no reían, que eran personas muy entregadas totalmente, qué sé yo, a la meditación o a la oración. No sé qué concepto podamos tener. Lo que sí es cierto, mis estimados hermanos, es que cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta, escúcheme bien, que no eran personas extraordinarias. No eran personas extraordinarias, que posteriormente desarrollaron ministerios, algunos, no todos, ministerios extraordinarios. Eso es otra cosa, hermano. Esa es otra cosa, porque si le preguntara, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos de los apóstoles fueron inmortalizados a través de su ministerio? Hay algunos de ellos que ni siquiera se mencionan. Dígame usted, ya en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, hermano, ¿qué hazaña ve usted hacer a un apóstol como Tomás? Como Tomás.
Si casi siempre lo citamos, pero no para algo bueno, ¿verdad? No vemos a un Tomás, hermano, orando por los enfermos, levantándolos de su condición, predicando. No. Es más, vemos a un diácono con un ministerio mucho más sobresaliente que Tomás, por ejemplo. Lo vemos ahí. Mis estimados hermanos, ahora, pero hubo alguien que sobresalió, y no estoy hablando del apóstol Pablo, hubo alguien que sobresalió sobre los demás. De hecho, que se dice que este apóstol es el más citado en el Nuevo Testamento después de Jesucristo. ¿A quién nos referimos? Nos referimos al apóstol Pedro, de quien ya en algún momento le he dicho, a mí me cae súper bien Pedro, porque creo que Pedro es el prototipo de un creyente ordinario. Cuando digo un creyente ordinario me refiero a un creyente como cualquiera de nosotros. Porque si bien es cierto, hermano, tiene mucho protagonismo, pero en ese protagonismo que vemos, y ese es mi propósito en esta mañana, que podamos hacer una comparación entre la vida de alguien que sobresalió y que sí desarrolló un ministerio y un liderazgo extraordinario, pero con las condiciones y las características nuestras. Porque a veces uno dice, ¿cómo quisiera poder desarrollar lo que estos hombres hicieron? Y admiramos su obra y su ministerio. Sí, pero las condiciones de ellos no eran muy lejanas a las nuestras. No era muy distante. La carta a los hebreos, por ejemplo, menciona cuando habla de los héroes en la fe, que eran personas que estaban sujetas a nuestras mismas debilidades y hasta a nuestras mismas pasiones. Pero si pudieron sobresalir, hermano, es una condición que también está en nosotros, porque Dios no hace acepción de persona. Ahora, comencemos quizás por lo que debería ser el final. Comencemos hablando brevemente, hermanos, de el ministerio o liderazgo, que este personaje tuvo. Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 14. Hechos de los Apóstoles, después del Evangelio de Juan, o según Juan, ahí usted va a encontrar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 14. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Alguien tituló esta porción de la palabra hace no sé cuántos años, pero alguien tituló a esta porción de la palabra como el mejor sermón de la historia de la humanidad. Y usted dirá, ¿y qué tuvo de extraordinario ese sermón? Aparte del predicador, lo que tuvo de extraordinario es que sin un equipo de sonido, sin una estructura establecida, hermano, ganó aproximadamente 3,000 almas. Bueno, ahí dice 3,000. Hermano, y eso no creo que alguien lo haya logrado hacer hasta este día, hermano. Uno se asombra, vamos a evangelismo, ¿y cuántas almas ganó, verdad? 10, y si alguien dice 25, hombre, uno le dan ganas de chinearlo y poner una aureola, ¿verdad? Porque qué cosa más extraordinaria. 3,000 en un mensaje, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora, ¿quién fue el protagonista? Bueno, aquí dice la palabra. Antes de leerlo, rápidamente, ¿qué había sucedido? El Espíritu Santo había descendido, comenzaron a hablar en otros idiomas. Los que estaban allí en la fiesta de Pentecostés identificaron los diferentes tipos de idiomas que ahí se hablaron, no comprendían lo que estaba sucediendo. Algunos de ellos, como suele suceder en aquel tiempo, en este tiempo, y seguirá sucediendo, cuando no logran entender algo, comienzan, en algunos casos, a mofarse, a burlarse. Entonces comenzaron a decir, estos están borrachos, estos galileos, porque tenían la concepción que los seguidores de Jesucristo todos eran, o se les llamaron galileos, ¿verdad? Estos están borrachos, están llenos de mosto. Entonces, cuando se escuchó toda esa murmuración, alguien con liderazgo dijo, yo voy a tomar las riendas de esto. Y entonces se levanta Pedro y dice la palabra, capítulo 2, versículo 14. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿quién fue el primero en ponerse de pie? Pedro. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días
dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta hora háblanos al corazón, que nuestra mente y todo nuestro ser esté dispuesto para recibir de ti en esta hora. Bendito Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Un creyente o creyentes ordinarios es el mensaje de esta mañana. Y que no le parezca en ningún momento despectivo decir creyentes ordinarios, porque ahí entramos todos, hermano, todos nosotros, incluyendo, por eso citamos en este caso a Pedro, incluyendo Pedro, que se llegó a constituir el primer líder de la iglesia cristiana en la historia. Ha sido tanto su liderazgo que aún en el tradicionalismo se le considera el primer representante, como ellos le llaman, el primer representante de Dios en la tierra, el primer papa. Ahora, la Biblia no enseña eso en ningún momento. Lo que sí vemos es que ejerció un liderazgo, escúcheme bien, un liderazgo extraordinario, eso sí. Pero antes de llegar a esa condición, y es de ese proceso del cual yo quiero hablarle, es que era un creyente como cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Se lo pongo en estas palabras. Lo que marca la diferencia muchas veces no es, hermano, la capacidad que alguien pueda tener, sino la disposición que alguien pueda tener. Porque si hablamos de capacidad dentro del grupo o dentro de los que el Señor constituyó apóstoles, hermano, habían de diferentes estratos sociales, habían de diferentes profesiones, hermano, había, no puedo decir había de todo, pero sí, hermano, habían personas quizás que tenían una capacidad mayor que otra, si hablamos de capacidades humanas, pero no todos tenían una disposición. Si hablamos de Pedro, hablamos de Andrés, su hermano, ellos eran pescadores, ellos tenían, hermano, una labor, digamos, nada fuera de lo común. Si lo vemos en este tiempo, algunos dirían, mire, tenía su empresita montada, ¿verdad? Tenía un par de lanchas, iban, trabajaban y económicamente probablemente con cierta estabilidad, pero gente de trabajo, hermano, gente de trabajo. Probablemente si pudiéramos pensar por un momento en la contextura de Pedro, diríamos un hombre, hermano, rudo, ¿verdad? No sé si corpulento, pero al menos que se nota que es de trabajo fuerte. Así era, no de muchas letras, hermano, no de muchas letras. Si hablamos de otro tipo de los apóstoles, podríamos decir, ahí está un Mateo o Leví, que podemos decir tenía una profesión, tenía cierto estatus, era recolector de impuestos. Era recolector de impuestos, manejaba dinero, probablemente sabía de administración, no lo dudamos que así podía haber sido. Tenía cierto estatus, pues no cualquiera podía ser un recaudador de impuestos, tenía que tener cierta capacidad económica. Encontramos, hermano, por ahí dentro de los apóstoles a alguien con renombre, con abolengo, como se le dice en este tiempo, con cierta probablemente trayectoria familiar, con cierto respeto. No sé si le podría decir con cierta aristocracia, puesto que es de los pocos a quienes se le llama por su nombre, hermano, y su lugar de origen. Y eso en la Biblia tenía una razón de ser. ¿Y de quién estoy hablando? Nada menos ni nada más que del siempre despreciable Judas Iscariote. Usted no ve que dice Pedro de no sé qué, ¿verdad? Ni Juan no sé qué otra cosa. No, Judas el Iscariote, porque se le designaba el origen, y eso no era cuestión sencilla. Aparte que, como hemos hablado en otras oportunidades, dentro del grupo, estando aún allí Mateo, que era un recolector de impuestos, se le asignó una tarea de mucha responsabilidad, el manejar las finanzas del ministerio. O sea, no era alguien sencillo. Entonces, sin embargo, le dije, aunque pudieran haber personas mayormente capaces, pero la disposición es lo que marca la diferencia. Y la disposición de este personaje nosotros la vemos desde su llamado. Comencemos, por favor, váyase al Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 18.
capítulo 4 y versículo 18. En la Biblia algunos citan dos llamados. Uno que es cuando Andrés era discípulo de Juan el Bautista, algunos estiman que probablemente Pedro también, y estaban ellos con Juan el Bautista, estaba Andrés y cita a Felipe si no me equivoco, y ellos vieron a Jesús. Entonces vino Andrés, su hermano, dice que fue donde Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías, y lo llevaron hasta donde él estaba. Eso, dicen algunos, fue el primer encuentro de Pedro con Jesucristo. Pero luego el Señor les hace un llamado específico. Capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, que era el mar de Galilea, el lugar de trabajo de Pedro, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué dice? Pescadores. Y les dijo, y este es algo maravilloso, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué dice, hermano? Deténgase allí. El llamado. Le dije, el primer encuentro, que algunos estiman que cuando Andrés llevó a Pedro, ¿verdad?, y lo presentó al Mesías, su encuentro. Aquí su llamado. Le dijo: vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Dice: y dejando allí las redes, hermano, se fueron con él. Fíjense qué cosa más interesante, porque no es algo, digamos, sencillo poder dejar algo que para nosotros consideramos de mucho valor. Muchas personas ponen tanto cuestionamiento para servir por diversas razones. Uno, porque no queremos tener esa responsabilidad. Mire, hermano, ¿y usted por qué no se involucra? ¿Por qué no participa? ¿Por qué no sirve? Mire, a mí me gusta, me llama la atención, pero mire, y hay que estar todos los domingos, y hay que venir durante la semana. Pues sí, sería bueno. Y dicen que a las 7:30 hay que estar. Sí, fuera buenísimo un poquito antes. Y hay que aguantar a todos los demás servidores. Sí, también. Y a usted más todavía. Entonces como que no mucho, ¿verdad? Y dicen, sí, pero no. Pues fíjese que lo que estos señores dejaron, Andrés y Pedro, no era una situación sencilla. En aquel tiempo, como en este tiempo, tener pongamos un par, porque aquí la Escritura no dice, hermano, que un número específico de cuántas lanchas tenían ellos. Pero pongamos un ejemplo sencillísimo. Supongamos que solamente eran dos, la de Pedro y la de su hermano. Supongamos que eran dos. En aquel tiempo, similar a este tiempo, quien tiene dos lanchas, hermano, no es una persona de escasos recursos. No es una persona de escasos recursos. Y para aquellos que están pendientes muchas veces ¿qué le puedo decir?, del deporte o de las cosas de la actualidad, les pongo un ejemplo bien sencillo. Este equipo de muchachos del fútbol playa, por ejemplo, que el origen de varios de ellos es allá en la Pirraya, en la bahía de Jiquilisco. Uno de los grandes problemas que tenían es que no tenían motores. ¿Y por qué no tenían motores para sus lanchas? Porque son extremadamente caros. Son caros para alguien que no tiene ese recurso, hermano. Estamos hablando de arriba de 2,000, y depende la capacidad, la fuerza, pues lógicamente el precio va más elevado. Entonces no lo tenían. Tenían que andar viendo quién las alquilaba y representaba un costo adicional. Entonces tener todo un equipamiento de pesca en aquel tiempo y en este tiempo, hermano, no es algo sencillo. Entonces, cuando se habla de Andrés y Pedro y que eran pescadores, si bien es cierto, repito, era una profesión muy esforzada, muy dedicada, pero no significa que eran un montón de gente que no tenían nada que hacer. Concepto que la gente tiene de aquellos que se involucran en la obra de Dios. Mire, la gente que se involucra en la obra de Dios es gente que no tiene nada que hacer. Es gente que no tiene nada que hacer para pasar metido, aunque la palabra que usaba mi pastor era otra, ¿verdad?
en que pasaban metidos en la iglesia todo el día. Mire, gente que no tiene que hacer. Pues mire, ¿sabe qué? Es gente que tiene muchas cosas que hacer, pero hace un esfuerzo adicional para dedicarse hermano, y poder servir. ¿A quién? A Dios. Y poder servir a Dios. Mire, pasar laborando de lunes a viernes, de lunes a sábado, y todavía el día que pudiera levantarse tarde, se viene para la iglesia temprano. No, es que definitivamente les lavan la cabeza. No, hermano, no les lavan la cabeza. Lo que pasa es que lo que nos mantiene con vida es lo que servimos y lo que hacemos para Dios. Lo que lo respalda, lo que lo bendice, es lo que hacemos para Dios. Y el problema es cuando nosotros menospreciamos eso. Pues mire, cuando Dios llamó, hermano, a este personaje, ellos estaban en su trabajo, desarrollando su labor, ganándose la vida, y a lo que el Señor los llamó no era una condición que representaba, humanamente hablando, y en ese momento, que representaba mayor rentabilidad de lo que ellos hacían. No representaba eso. Pero Dios conoce la disposición del corazón. Por eso es que en otro relato bíblico encontramos a alguien que se acerca donde el Señor y le dijo: Señor, le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: pues mira, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre, le dijo, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y usted no ve la respuesta de ese personaje, no la ve. Ni el nombre aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque no importa, no es relevante. Porque él pensó que iba a perderlo todo, sus comodidades, sus facilidades, que lo iba a perder por ir y servir al Señor, para vivir en la miseria. Hermano, eso pensó, eso creyó. Estos señores, no sé si lo pensaron, no dice la Biblia, hermano, no lo dice. Pero se atrevieron a dejar sus recursos, su estabilidad, se atrevieron a dejarle. Dije: Señor, te vamos a creer, te vamos a creer. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, deje todo lo que está haciendo, su labor y todo, déjelo y venga y entréguese. No, pero salir un poquito de la comodidad, ¿no cree usted que valdría la pena por Dios? Por y para Dios. Salir un poquito de la comodidad. Salir un poquito de eso. Es que yo el domingo a la tarde me quedo haciendo la siesta. ¿De qué hora? De la 1 hasta las 6. Pues imagínense que la haga de la 1 a las 3, vaya. Y se duerme temprano el domingo, vaya. Y usted dice: no, pues voy a estar, voy a involucrarme, voy a participar, voy a servir, voy a contribuir en el engrandecimiento del reino de los cielos en la tierra. El problema es que seguimos siendo apáticos. Y yo no dudo ni desestimo las muchas capacidades de los que acá podamos estar, hermano. No se desestima en ningún momento eso. El problema, disposición. Disposición. Dice la palabra, versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué dice, hermano? Le siguieron. Este es su llamado. Este fue el llamado. ¿Llamado que difiere del que Dios tiene para con nosotros? No, hermano, no difiere. Siempre hemos dicho, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Lo que yo no le puedo decir es ¿a qué le ha llamado Dios a usted? Eso no lo sé, hermano. No lo sé. No lo sé. No sé si Dios le ha llamado a servir con los niños. No sé si Dios le está llamando a servir en el evangelismo. No sé si Dios le está llamando a servir en la alabanza. No sé si Dios le está llamando a servir en la predicación. Yo no sé, hermano, a lo que Dios pueda estarle llamando a servir. Una cosa es cierto, Dios le está llamando. Eso es verdad. A todos, hermano. A todos. ¿A qué? Repito, no lo sé. Dependerá de usted. Si usted acepta ese llamado y usted dice: ¿y yo cómo sé que Dios me está llamando? Alguna inquietud tiene que haber en su corazón, hermano. Alguna inquietud tiene que haber. Mire, tanto que hablan de pan y chocolate, a veces me dan ganas de ir. Ya tiene un llamado. Que deje el de los panes es otra cosa. Eso es otra cosa. Mire, y fíjese que de repente el evangelismo, mire, a veces yo aquí tengo ganas de ir, pero tengo que ir a preparar el almuerzo. ¿Y a qué hora comienza a preparar el almuerzo? A las 12. Ah, pues sale tiempo todavía. Repito, yo no sé cuál será su inquietud. No lo sé. Pero de que hay un llamado, mis estimados hermanos. Ahora, Dios lo llamó, el Señor lo llamó. Ahora, veamos su desarrollo, veamos parte de su desarrollo, su crecimiento. Váyase siempre a Mateo, capítulo 14, versículo 28.
Y aquí comenzamos a ver algunas características de este personaje. Capítulo 14, versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 14, versículo 28. Ya el grupo estaba integrado, ya estaba integrado el grupo, ya estaban los 12, digamos, más cercanos al Señor, ya comenzaban a desarrollarse en algunas áreas ministeriales. Y entonces acontece esta situación. Dice versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mis estimados hermanos, este es aquel acontecimiento de aquella tempestad, ¿verdad? En donde ellos estaban desesperados, sentían que se morían. Llegó a un punto donde habían perdido toda esperanza. El Señor se les manifiesta, ellos se asustaron. Entonces vino Pedro, entre los 12, y son las partes que me encantan porque Pedro era un atrevido, hermano. Era un impulsivo. Pero, valga la aclaración, así como era impulsivo por algunas cosas no tan apropiadas, también era impulsivo en las cosas de la fe, en las cosas de su relación con Dios, también era atrevido. Porque primero no le dijo: Señor, si eres tú, ahí te voy. No, dijo, ¿qué le dijo? Si eres tú, manda a que yo vaya a ti. ¿Y si no era, hermano? ¿Y si no era? ¿Cuántos de nosotros tenemos inquietudes y tenemos grandes temores también? Inquietudes y temores. Me meto en esto, usted quiere emprender algo, quiere meterse en un negocito y dice: pero así como están las cosas, pero todo el mundo dice que esto está malo. Yo no sé realmente si invertir en esto o no hacerlo. Primero, ya le preguntó a Dios. Ha estado orando para que Dios le dé una guía de lo que usted tiene que hacer. Porque usted lo que está pensando es en un bienestar para su familia, para sus hijos. Y usted quiere una condición mejor para ellos. Usted dice: ¿me meto en esto o no me meto? Ese préstamo que lo quiero para ampliar o para mejorar las condiciones de mi casa o para emprender una vez más algo, ¿lo hago o no lo hago? Y el temor a veces nos invade, hermano. El temor, la inseguridad nos invade. ¿Y si comienzo algo y me comienzan a extorsionar? ¿Y si hago esto y si hago aquello otro? Pues mire, si hay algo que podemos aprender de este personaje es que él no estaba exento de los temores, hermano, como no lo estamos nosotros. Mire, yo tengo temor. ¿Y usted que tiene miedo, que no está Dios con usted? Pues eso es lo que decimos muchas veces cuando no somos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de animar a los demás: dele, hombre, dele. Pues como no es usted, que va a estar todo emprobado después. Pero fíjese que vemos acá que Pedro, le dije, era un atrevido, era un impulsivo, pero para las cosas que valían la pena también lo era. Entonces le dijo: Señor, le dijo, si eres... Fíjense el texto que no denota la seguridad que podía tener. Entonces le respondió, versículo 28, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Y dice la escritura: y le dijo: ven. Hermano, la inseguridad podía haber estado allí, y de hecho que lo estaba. En el momento que se bajó, en el momento que comenzó a desplazarse, probablemente experimentó una paz, una seguridad, pero después el temor lo invadió también. Hermano, alguien que había estado, que andaba con el Señor, alguien, hermano, que se atrevía a decir tantas cosas que ya lo vamos a ver más adelante, también tuvo temor. Ahora, yo no sé cuántos en algún momento se sienten mal cuando tienen que emprender nuevos retos y el temor los invade y la inseguridad los invade, y algunos se sienten mal y dicen: pero yo debería tener fe. Sí, hermano, debería tener fe, debería tener seguridad, pero es un ser humano que también no podemos obviar que pueda experimentar el temor. ¿Y eso es pecado? ¿Ofende a Dios? Bueno,
Pedro también tuvo temores, hermano. Era medio loco, pero también tuvo temores. Era medio impulsivo, se dejó ir. Sí, pero también le dio lugar a la duda en algún momento. Le dije, creyente ordinario, como usted, como yo. Y dice la palabra, váyase al capítulo 16 y versículo 16. 16, siempre del Evangelio de Mateo. Dice la Escritura, capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El contexto de este pasaje es que Jesús preguntaba, ¿quién dicen la gente que soy? Y los que estaban allí, sus discípulos, posteriormente apóstoles, le dijeron, Señor, algunos dicen que tú eres Elías, que has resucitado, algún profeta, dicen algunos otros. Y el Señor les dijo puntualmente, porque ellos citaban lo que los demás decían, y puntualmente, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Hermano, ¿y quién saltó? ¿Y quién saltó? Pedro. Como cuando estamos estudiando y hacemos grupos de trabajo y van a exponer, ¿verdad? Vaya, elijan a uno que exponga. Como que este es el más boca floja, vos dale. O el más casaquero, vos sos, dale. Entonces me imagino que algo parecido, ¿verdad? Vaya, eso dice la gente. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Yo quisiera imaginarme a todos los demás poniendo la mirada en Pedro. Habla vos por nosotros, Pedro, dale. ¿Y qué dijo Pedro? No dijo, pues Señor, pues por todo lo que hemos visto, vemos que eres alguien que ha venido de parte. No anduvo vacilando, le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, Señor. Ahora, eso es algo maravilloso. El Señor le dijo, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Ahora, después de lo que Pedro declaró, así como nosotros hacemos un montón de declaraciones, hermano. No lo voy a decir atrevidas, probablemente muy sinceras, pero que no nos exime de que después también flaqueemos. Porque Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Acaso no la volvió a regar Pedro después de allí? Cuando nosotros decimos, Señor, y yo te amo y sabes que te amo, Señor, y yo te prometo que si me sacas de esta, nunca lo vuelvo a hacer. Ni siquiera le voy a pedir que levante la mano quienes alguna vez hemos declarado semejante cosa, ¿verdad? No digo que esté malo. Lo malo es que lo volvimos a hacer. Ese es el problema. Entonces Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y hasta ahí todo bien. Váyase al 17:14, por favor. Perdón, 17:4. 17:4. Dice la palabra, capítulo 17, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra. No le digo que era medio loco, pues. Estaba en la transfiguración. Presenciaron, solo estaba allí Pedro, Andrés y Juan. Y lo vieron, hermano, y vieron lo que estaba aconteciendo. Y vino hermano, ni siquiera era la plática con él, ¿verdad? Ni siquiera la plática con él, no tenía nada que ver, él estaba allí presenciando. Y vino, mira Señor, ya que estamos aquí, que estamos en confianza, ¿verdad? Y ya que son bien así, bien amigos tuyos y todo, y aquí nosotros somos charadas, pues así, aquí mira, todo bonito aquí entre nosotros. Y mira, y si hacemos una enramada, ¿qué te parece? Mira qué idea, ¿verdad? Más extraordinaria. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Hermano, ¿quién le había dicho a Pedro que era Moisés y Elías el que estaba ahí? Y nosotros nos la tragamos. ¿Quiénes aparecieron en la transfiguración? ¿Quiénes aparecieron? Moisés, usted se lo tragó, que así es. Ahora, yo no le voy a decir, no eran ellos. Yo le voy a decir la referencia. ¿Por qué se plantea, o por qué Pedro pudo haber creído que eran Moisés y Elías? Porque hasta ese momento, hermano, solamente había sido declarado el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, en la concepción hebrea, tiene 2 partes: la ley y los profetas. Representante de la ley, Moisés. Representante de los profetas, Elías. Uno, oficialmente, que no murió, Elías, y el otro, que está a la duda, que es Moisés. Entonces, por eso el planteamiento, ¿verdad? O sea que, si yo le preguntara, hermano, ¿y en la transfiguración quién se apareció? Usted va a decir, Moisés y Elías. ¿Está seguro? No. Creemos que así pudo haber sido, por representación de la ley y los profetas. Pero mire, el tipo era aventado, hermano.
El tipo lo ha aventado, como que dice, Señor, ¿en algo te podemos servir? Démosle, démosle. No le dije, era impulsivo, pero para las cosas buenas. Algunos de nosotros seguimos siendo impulsivos, pero para lo malo, hermano. No, mire, yo soy mecha corta. Yo a cualquiera le digo 3 cosas. A mí nadie me manda, soy macho sin dueño. Todavía en categoría de indómito. En otras palabras, exacto. Chúcaro. Todavía estoy ahí. Mire, y para las cosas buenas, yo conocí a alguien, no sé si habrá perdido esa característica, no lo sé. Lo conocí allá en Usulután. Era alguien, repito, no sé si todavía mantiene esa característica. Pero era un tipo usted de esos que tienen hormigas en el corazón. De esos que no pueden estar quietos. Y entonces llegó y no sé qué, y no sé cuánto, y aquí como están, y el evangelismo, y que ya, y no es el uno, y no es el otro. Y en ese momento no había obra en un pueblo cercano a Jiquilisco, que es Puerto El Triunfo. Algunos creen que Jiquilisco y Puerto El Triunfo es lo mismo. No es lo mismo. Puerto El Triunfo es un, digamos, es un distrito totalmente aparte de Jiquilisco. Un viajecito como de 20 minutos entre uno y el otro. Entonces, y no había, entonces, entre los que estábamos allí, que éramos como unos 4 o 5, alguien dijo, miren, digo, yo conozco a alguien que es creyente, que es afín a la iglesia y que él tiene la disposición que se pueda comenzar algo ahí en su casa. Entonces, y comenzaron a decir los demás, pues sería bueno contactar con él y mire, y cómo podemos hacer para hablar, o algún día vamos a buscarlo. Y que le digo, este individuo que estaba ahí, vino y dijo, no hombre, dijo, ¿y por aquí otro día? Dijo, ahí está el carro, aquí estamos nosotros, subamos y vamos a buscarlo. Pero mire, esta es hora, nos vamos, hermano, y nos subimos al carro y a buscar al individuo allá. Esa disposición. Que mire que se necesita alguien que vaya a predicar tal parte. ¿A dónde? Tal parte. Vamos, ¿a qué hora? Vamos. Y tenía esa disposición. Repito, no sé si seguirá siendo así hasta estas alturas, hermano. Pero esa disposición, ¿verdad? Porque para enojarse, para eso sí es mecha corta. Para la obra, ahí no. Hay mecha retardada y húmeda todavía. ¿Es para ir a pelear? Vamos, rompámosle la cara. ¿Dónde está? ¿Quién te dijo? Ah, no, ahorita vamos. Hermano, vamos a organizar. Ay, es que fíjese que... No sé... Es que hay que caminar, dicen. Sí, hermano, hay que caminar. Sí, hay que hacer esto. Mire, ¿por qué no evangeliza? ¿Por qué no le habla? Es que a mí me da pena hablar. Y pelear, ah, no, eso no. A cualquiera. Hermano, Pedro era impulsivo, cariñosamente medio loco. Así como lo era para las cosas malas, también lo era para las cosas buenas. ¿Y por qué dice que las cosas malas? Hermano, y cuando estaban en el huerto de Getsemaní, cuando fueron a apresar al Señor, ¿quién fue el único que se atrevió a saltar por el Señor? ¿Quién? ¿El hermano? ¿El hermano? ¿El hermano? ¿Y qué andaba el hermano Pedro? Corvo. Corvo. ¿Cuántos eran, hermano? El Señor dijo, como contra un delincuente habéis venido. Aparte de la guardia del templo, que era como digamos un grupo de seguridad aparte de los soldados romanos, hermano, llegaron, no le podría yo especificar, la Biblia no dice cuánto era el número de los que llegaron a apresar al Señor, pero se estima que fue un número grande, no pongamos tan grande el número. Asumamos, cosa que no es verdad, asumamos que fueron 50, asumamos, no fueron 50, fueron más, hermano, asumamos que fueron 50 soldados y guardias del templo, soldados romanos y entre la guardia del templo, 50 a apresar al Señor. ¿Cuántos eran ellos, hermano? ¿Cuántos eran ellos? 13. ¿Cuántos andaban machete? ¿Cuántos andaban corvo? Uno. 50 versus 13. 1 versus las lanzas, las espadas de los demás. Pero que dijo, viva Esparta, que corra sangre. Hermano, y vino y ya con todo y
y yo no sé, hermano, pero yo imagino que el tipo lo debe haber hecho aquí. ¿Y qué pues? ¿Va quién? ¿Dónde? ¿O usted cree que lo hizo? Le digo, cálmate, hombre, Pedro. Ya, hombre. Shh. Hermano, y lo reprendió. No le digo que si era impulsivo, pero para las cosas buenas, pero también para las malas. El problema es que nosotros nos quedamos solo con una parte, hermano. Con una parte. Le pongo otro ejemplo. Algunos de nosotros cuando estábamos en el mundo, ¿cómo nos trataban, hermano? Mire, hay gente ahí en el mundo que nunca le mencionaron el nombre. A la mamá sí un montón de veces, pero el nombre no. Y lo veían venir y lo comenzaban a ultrajar. Ve, este tal por cual, este no sé quién, este no sé cuánto. Más en nuestra idiosincrasia, que después del nombre la mala palabra, ¿verdad? Hermano, y lo achicaban y lo humillaban. Mire, hay gente que ha estado metida en el vicio, que lo han achicado por un cigarrillo, por un trago de alcohol, por una cerveza, lo han hecho pedazos y seguían siendo sus cheros. Y en la iglesia le hacen una mala mirada y ya no vuelve. Timoratos. Hay otra palabra un poquito más intensa, pero en el mundo eran unos leones y en el Señor unos ratones. Así. Pedro, hermano, un creyente ordinario como cualquiera de nosotros, pero procuraba que las cosas que eran parte de él, como esta condición de ser impulsivo, si fueron para las cosas malas, que sean también para las cosas buenas. Olvídese, en el mundo agarraba unas vagadas usted. Si me iba desde viernes, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, aterrizando el domingo, mire, tal vez en la tarde. Y en el Señor se conforma con el domingo en la mañana. Y en la tarde, ay no, es que viera, si yo le contara, si yo le dijera. Y en el mundo, ¿cómo era? No, mire, en el mundo el fin de semana comenzaba a las 5 de la tarde y hasta donde el cuerpo diera. Y en la vigilia, ay no, usted, es que yo me duermo, ya a las 9 estoy así, mire. Y antes de las 9 de la noche joven todavía, ¿verdad? Mis estimados hermanos, Pedro, le dije, un creyente ordinario como cualquiera de nosotros. Pero el problema no es ser un creyente ordinario. ¿Sabe cuál es el problema? Vivir conforme con eso para toda la vida. Porque nos falta mucho que hablar de él. Probablemente hasta en la tarde podamos continuar hablando de este personaje. Pero vemos a un individuo que tuvo un corazón dispuesto en el momento de su llamado. Vemos a un individuo que se atrevió a creer a pesar de sus temores, se atrevió a creer. Vemos a alguien, hermano, impulsivo y aún, hermano, fue confrontado, pongamos esta expresión, regañado por el Señor. Porque nos faltó un pasaje y quiero terminar con ese. Porque también tenía un corazón noble. Dentro de ese individuo a quien le apodaron Piedra, para que vea usted qué tan cariñoso pudo haber sido, para que el Señor le dijo, mira, vos quiero ver las características que tenés, piedra te vamos a decir a vos. ¿Por qué? Pues pareces pedrada en ayuno. Entonces, tenía un corazón noble. El Señor les había declarado que era necesario ir a Jerusalén para padecer allá de muchos, padecer allá a mano de los impíos, perdón. Pedro le dijo, se le acercó aparte, y yo creo que las palabras de Pedro eran sinceras, nobles, tal vez no correctas, pero sí llenas de nobleza. Le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa, Señor, no vayas, Señor, no vayas, hombre, te van a maltratar, te van a humillar, Señor, no vayas. Yo me imagino que quizás Pedro esperaba que el Señor se acercara, le diera un abrazo, le dijera, gracias por preocuparte por mí, Pedro, gracias, valoro tu amistad, valoro tu amor. Yo pienso que quizás eso esperaba. Con un corazón noble, es como cuando usted está dando un consejo, pero de corazón, ¿verdad? Y usted espera que la otra persona por lo menos le dé gracias. Pero imagínese que le diga, ¿y vos qué te importa? Pues Pedro le dijo, no vaya, Señor. Y el Señor le dijo, apártate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás, le dijo, me eres tropiezo.
Yo imagino que aquel macho alfa, ¿verdad? O sea, yo tratando de cuidarlo y con lo que me sale. Y para muchos eso pudo haber sido la desilusión de su vida, que su maestro lo haya apartado y le haya dicho así. Sin embargo, eso forjó un carácter diferente en Pedro. Él tenía el carácter del mundo, pero Dios forjó en él el carácter de Dios, el carácter del ministerio. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles, cuando todos comenzaron a murmurar y a decir cosas, el que se puso de pie y hasta el día de hoy predicar el mensaje más extraordinario que la humanidad haya conocido, porque ganó la mayor cantidad de almas registradas hasta el día de hoy, hermano, fue este hombre ordinario, que después en su obra, en su ministerio, por la gracia de Dios, se convirtió en un líder extraordinario. Condición que está tanto en usted como en mí, en todos nosotros. Den un aplauso, Señor, en esta mañana. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.